Espero que hayan ido a votar. Eh, pues bueno, esta charla es una charla muy especial porque, pues primero que todo, es una charla en asociación con ACEMUNAL. Además, es la primera charla que tenemos como PIC en este semestre después de pues, haber pasado como por un periodo de vacaciones. Entonces, bueno, antes de empezar, les quiero decir como tres condiciones para esta charla para que las tengan muy en cuenta. La primera, si en cualquier momento se me corta la comunicación o algo, avísenme, por favor. La segunda es que si tienen alguna pregunta, háganmela, no importa el momento, si quieren escribirla por chat, si quieren decírmela. Y la tercera, pues que lo disfruten. Esto lo preparé con mucho cariño. Bueno, entonces, pues como bien ya saben, hoy vamos a estar hablando de crecimiento y desarrollo. Mi nombre es Nelson David González Cadena, yo soy estudiante de noveno semestre de medicina en la Universidad Nacional y actualmente soy coordinador del grupo de interés en pediatría, también de la Universidad Nacional, PIC UNAL. Entonces, pues primero que todo, el contexto en el que se da esta charla. Pues como les dije, esta es la primera de cuatro charlas en las que vamos a tratar de abarcar generalidades pediátricas prácticas para una valoración pediátrica en trabajo de campo. Esto lo estamos haciendo en asociación con ACEMUNAL, entonces nosotros daremos dos charlas, esta y una de desnutrición, y las otras dos van a estar a cargo de ACEMUNAL, que van a ser de enfermedades respiratorias y enfermedad diarreica aguda. Entonces, el objetivo de esta charla es abordar de manera clara y sencilla los temas de crecimiento y desarrollo, que aunque pues son complejos, son muy importantes, son imprescindibles para una correcta valoración pediátrica. Entonces, ¿cómo organizé esta charla el día de hoy? Pues la organizé en tres momentos fundamentales. Vamos a tener primero una introducción en las que les voy a eh, hablar como unas generalidades de un abordaje para pediatría en general, como que uno debería tener en cuenta independientemente de qué es lo que va a evaluar en un paciente pediátrico. Luego vamos a estar hablando acerca del crecimiento, eh, qué es el crecimiento, cómo se mide y cómo interpreto esas mediciones. Y finalmente vamos a estar hablando del desarrollo, qué es el desarrollo, cómo se relaciona con el crecimiento, cómo se evalúa y qué es lo que estoy evaluando. Entonces, pues vamos a comenzar con la introducción. Lo primero que quise hacer es como traerles un pequeño, súper pequeño resumen de la historia clínica pediátrica. Eh, Entiendo que para los de Asemunal van a tener próximamente una charla también de la historia clínica. Entonces, aquí les voy a dar como unos datos fundamentales que tienen que saber acerca de esta historia clínica pediátrica. Lo primero es que en los datos personales, por favor, nunca olviden poner también eh, los datos de los papás, de los cuidadores, las personas que están acompañando al niño a la consulta. En cuanto al motivo de consulta de la enfermedad actual, en general se mantienen como igual. Recuerden que siempre es muy importante tener como buenas habilidades comunicativas para hacer un adecuado interrogatorio y recuerden siempre eso de agotar el síntoma. Si me dicen que el niño tuvo diarrea, tengo que preguntarle todo, absolutamente todo acerca de esa diarrea. ¿Listo? En cuanto a la revisión por sistemas, también se mantiene igual que en una historia clínica de otras especialidades. La diferencia fundamental reside en que no es el paciente el que nos va a dar la información, sino su acompañante. Entonces tenemos que tener como cierto tacto y cierta pericia en la manera en la que preguntamos esa información para pues saber qué es lo que queremos preguntar y obtener las respuestas que necesitamos. Y aquí como lo más importante es lo referente a los antecedentes. En una historia clínica normal, uno pregunta antecedentes patológicos, farmacológicos, traumáticos, quirúrgicos, hospitalizaciones, alergias, psicosociales, epidemiológicos. Eso en general se pregunta también en la historia clínica pediátrica, pero se agregan unos más. Están los antecedentes perinatales, que son como averiguar los sucesos que están alrededor del nacimiento del niño. Entonces, todo lo que pasó durante el embarazo de la madre, todo lo que pasó en el momento del parto y todo lo que pasó en las primeras horas de vida del niño fuera de ese contexto intrauterino, desde que nació, pues. También es muy importante preguntar las alergias, nunca se les olvide, porque después, no sé, formulan un acetaminofén, resulta que el niño es alérgico al acetaminofén, le hace una reacción anafiláctica y pues después, ¿quién va a responder, cierto? Entonces, nunca olviden preguntar alergias. En niños también es muy importante preguntar por inmunizaciones. Este no es el objetivo de la charla, hablar de vacunas, pero recuerden la canción de la vaquita, eso les va a ayudar. Y recuerden siempre decirle a los padres que, aunque se hayan atrasado en las vacunas, llévenlos para completar el esquema, no importa cuándo, tienen que completar ese esquema.
Otra cosa importante que tienen que entender en pediatría es que las diferentes edades tienen nombres distintos. Entonces tenemos los neonatos, que son los niños recién nacidos. Es una edad que está entre el momento del nacimiento y el primer mes de vida. Tenemos también los lactantes, que están desde ese primer mes de vida hasta los 2 años, hasta los 24 meses. Entonces, como ven ahí, hay un niño, espero se le señalo. Bueno, es una niña realmente, está tomando leche, por eso se llaman lactantes. Promuevan siempre la lactancia materna, por favor. Tenemos a los preescolares, que ya son niños que tienen como un nivel de independencia mayor, esa edad se comprende entre los 2 y los 5 años. Tenemos a los escolares, que son desde los 6 años. Entonces, pues, como su nombre lo dice, son los niños que empiezan a entrar a la escuela. Generalmente uno entra primero de primaria a los 6 años. Y finalmente tenemos a los adolescentes, que son de 12 a 18 años, y hasta ahí terminaría una valoración pediátrica. De ahí para allá es de otras especialidades. Bueno, entonces, a lo que nos convoca aquí el día de hoy, que es el crecimiento. Entonces, su importancia radica en que se constituye como uno de los factores más importantes cuando uno se está refiriendo a la salud de los niños. Incluso muchos autores refieren el crecimiento como el principal factor de vida saludable de un niño. Pero entonces, ¿qué es ese crecimiento? El crecimiento se define como un proceso fisiológico en el cual se da, o sea, fisiológico es que es normal, esperamos que suceda, y que si no sucede hay problemas. Entonces, ese proceso fisiológico en el cual hay un aumento del tamaño, ya sea del cuerpo en general o de una parte del mismo. Esos cambios corporales se pueden dar como ganancia de peso, ganancia de volumen o crecimiento lineal. Eso también se entiende como, en general, una ganancia pondoestatural. Y todos estos cambios se van a producir por mecanismos de hiperplasia e hipertrofia celular. Yo entiendo que aquí hay como estudiantes de diferentes semestres, entonces, para los que aún no saben, hiperplasia se refiere a cuando hay una multiplicación celular. Las células se multiplican, e hipertrofia es cuando las células crecen en tamaño, o sea, si se agrandan. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a medir? Así como en general, cuando uno habla de las medidas del cuerpo humano, nos referimos a la antropometría. Entonces, ¿qué evalúa la antropometría? El crecimiento lineal, es decir, la talla o longitud, el crecimiento ponderal, es decir, el peso, y el crecimiento cefálico, es decir, qué tanto está creciendo la cabeza, básicamente. Que eso refleja más bien el crecimiento del cerebro. También hay como otras mediciones antropométricas que no son el objetivo de esta charla, pero que existen, como por ejemplo en los adultos el perímetro de cintura, que nos habla de un posible factor de riesgo metabólico, o en los neonatos el perímetro torácico o el perímetro abdominal. Pero entonces, bueno, ¿cómo se mide? Cuando digo cómo se mide, me refiero a cómo se mide este crecimiento lineal, la talla. Entonces, aquí tenemos que dividir a los niños en dos grupos principalmente. Los niños menores de 24 meses y los niños mayores de 24 meses, o que se ponen de pie. Entonces, en estos niños menores de 24 meses, de 2 años, que no se ponen de pie, se miden acostados. ¿Y cómo se miden? Con este muñequito que se llama infantómetro. Entonces, les voy a explicar más o menos qué es. Pues es un aparato para medir la talla, que tiene como unas partes. Tenemos aquí lo que se denomina tope fijo. Tenemos además una superficie, que es en la que va a estar acostado el niño. Y tenemos una cinta métrica, como la ven ahí. Bueno, no se ve, pero pues imagínensela. Que pues es la que nos va a ayudar a saber cuántos centímetros está midiendo el niño. Además tenemos un tope fijo, un tope móvil, perdón, que se mueve, como pueden ver ahí. Entonces, este infantómetro se debe ubicar en un lugar plano. O sea, ustedes que van, bueno, los de Semunal, que van a hacer como actividad de CUMIS, que van a ir a trabajo de campo, si se llevan su infantómetro, deben ubicarlo en un lugar plano, en un lugar firme, que no esté inclinado, que no tenga turupes, para asegurarse de que esa medición sea confiable. Si no tienen como un piso firme, cemento, asfalto o baldosa, pueden ponerlo en una mesa que también sea firme, ojalá. Entonces, ¿cómo se realiza el procedimiento? Necesitamos a dos personas. Una persona que va a ser generalmente el acompañante del niño, que se va a encargar de sostener la cabecita contra el tope fijo. Y otra persona que va a ser el examinador, que se va a encargar de, con una mano, fijar las piernas del niño, pues, y con la otra mano se va a encargar de mover ese tope móvil para medir y anotar la medición. Entonces, aquí hay un dibujo en el que se ve un poco mejor. Acá está, pues, el cuidador, la persona que está acompañando al niño, o si no, puede ser un auxiliar en la examinación, como un auxiliar médico. Entonces, como ven, aquí tiene que fijar la cabeza contra el tope fijo. Y además se tiene que asegurar
de que tenga la espalda, los brazos y los glúteos pegados sobre esta superficie horizontal. Mientras que el examinador principal pues va a tener en su mano dominante, se va a encargar del tope móvil, y en su mano no dominante, como ahí tiene el reloj, se va a encargar de como que fijar las rodillas, asegurarse que las rodillas estén como fijas contra esa superficie horizontal, y además asegurarse de que los talones hagan un ángulo de 90 grados contra el tope fijo. Entonces, este procedimiento se debe realizar 2 veces, y si la variación que me da en esas 2 veces es mayor a 5 milímetros, debo realizar una tercera medición, sumo los 3 valores, los promedio, y ese valor que resulte es el que voy a anotar. Ahora, ¿cómo voy a medirlo en los niños mayores de 24 meses y que se ponen de pie? Pues este crecimiento lineal se mide en bípedo, es decir, con el niño parado. Eh, para esto, pues esta medición se denomina talla, y de una manera muy fortuita, el instrumento de medición se llama tallímetro. Entonces no creo que se les vaya a olvidar nunca. Eh, una vez más, en cuanto al tallímetro, necesitamos que esté en una superficie plana, que no tenga inclinaciones, que no tenga turupes, que no tenga huecos, para asegurarnos de que esta medición sea confiable. Además, como pueden ver, miren, ahí está la base, y tenemos una cinta métrica que está en una orientación vertical. Tenemos que asegurarnos de que esa cinta métrica también esté apoyada sobre una superficie vertical que sea firme, como una pared, un poste, una reja, para asegurarnos también de que no se mueva y que no vaya a tener como variaciones en esa medición. Eh, y ahí arriba está señalando el tope móvil del tallímetro, que como ven aquí es el que nos va a dar la talla que estamos midiendo, y aquí va más o menos la cabeza. Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar la posición. Entonces, el niño que está de pie debe tener 4 puntos de apoyo contra la superficie vertical: los talones, los glúteos, la espalda a nivel de los hombros y la parte más posterior de la cabeza. Adicionalmente, el niño también debe tener como ciertos paralelismos, es decir, que haya una simetría en su cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que los hombros estén paralelos, que las caderas estén paralelas, que los brazos y que las piernas estén paralelas también. Y esta flecha acá significa que el niño debe estar mirando hacia el frente con un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que yo generalmente hago cuando estoy evaluando a un niño así es decirle: ¿has visto un soldado? Haz como si fueras un soldado, ponte firme. El niño se pone firme, el niño hace caso, y ahí es cuando uno realiza la medición. Entonces, ¿cómo se realiza? También necesitamos a 2 personas. Aquí la de pelo negro hace como las de ayudante, las de cuidador, se va a encargar de fijar las rodillas una vez más, igualito con el infantómetro, y también tiene que asegurarse de que el niño no se empine, de que los talones estén bien fijos contra la superficie vertical. Mientras que el examinador principal, con su mano no dominante, va a fijar la cabecita del niño, eh, para asegurarse de que tenga como la mirada a 90 grados, y con la otra mano, con su mano dominante, va a manipular el tope móvil y va a realizar la medición. Aquí tenemos un ejemplo de la vida real. Está aquí la cuidadora fijando las rodillas, acá tiene la espalda contra la superficie vertical, su mano no dominante está sosteniendo la cabeza para que tenga un ángulo de 90 grados, y acá arriba está con su mano dominante manejando el tope móvil. Entonces, ¿cómo se mide? Igualmente realizamos la medición 2 veces, perdón, y si la diferencia de la medición es mayor a 5 milímetros, se debe realizar una tercera vez, se suman los valores, y el promedio que obtenga va a ser el valor que vamos a utilizar y que vamos a interpretar. Pero entonces, ¿cómo se interpretan esos valores? Entonces, según la escuela de la Universidad Nacional, lo que nos enseñan en pediatría, hay como 3 maneras de interpretar esta información, esta talla que estamos obteniendo. ¿Preguntan algo? No. Eh, Se hace comparando, entonces lo comparamos con estándares mundiales que nos da la Organización Mundial de la Salud, lo comparamos con su nicho biológico según lo que su familia y lo que su genética dictan, y lo comparamos consigo mismo según los cambios que ha tenido el niño a lo largo del tiempo. Entonces, estos estándares de la Organización Mundial de la Salud, pues aparecen como una necesidad mundial de tener una manera confiable de identificar si un niño tiene una talla adecuada o no. Entonces, hicieron un estudio muy grande entre el 97 y el 2003 que dio como resultado estas tablas, que son de un uso relativamente sencillo. Entonces, ¿cómo se utilizan? Entonces, acá está la tabla más grande. Estas tablas están validadas para usarlas acá en Colombia. Como ven, aquí tiene como los logos institucionales.
Entonces, aquí lo que vamos a evaluar es un indicador que se denomina talla para la edad. ¿Qué es la talla para la edad? Pues es un indicador que relaciona qué tanto mide un niño con la edad que tiene, con cuántos años y meses cumplidos tiene. Entonces, como ven, tiene aquí como unas rayitas, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde ubiquemos al niño con respecto a esas rayitas, es que vamos a interpretar la información. Entonces, aquí tenemos un cuadrito que nos dice, según esas rayitas, según la ubicación del niño con respecto a esas curvas que podemos identificar. Entonces, traje como unos ejemplos. Entonces, vamos a suponer que hay un niño que se llama Juanito. ¿Listo? Entonces, Juanito tiene 1 año y 9 meses. Entonces, nos ubicamos acá en el eje X en 1 año con 9 meses. Y mide 85 centímetros. Entonces, lo que uno hace es como cuadrangular el punto, ubicar ese punto. Entonces, según lo que está ahí y lo que está en este cuadro, Juanito, ¿en qué está? Según su talla para la edad. ¿Qué dicen en los comentarios? No dicen nada. Adecuado. Adecuada, ¿no? Está adecuado, así es. Entonces, resulta que Juanito tiene un hermano que se llama Pepito. Entonces, Pepito tiene 1 año y 3 meses y mide 75 centímetros. Entonces, una vez más, se ubica y se identifica el punto. Según eso, Pepito, ¿en qué rango está? Riesgo de talla baja. Está en riesgo de talla baja, así es. Y tienen un tercer hermano, es que son muchos hermanos. Este se llama Marianito. Entonces, Marianito tiene 9 meses y mide 65 centímetros. Entonces, uno lo ubica y según eso, Marianito, ¿en qué punto está? Bueno, está en talla baja para la edad o retraso para la talla. Entonces, ustedes dirán, no, ¿y yo de dónde voy a sacar esas tablas? Esas tablas las encuentran en internet. Ustedes escriben ahí tablas de talla para la edad y les aparecen las tablas, que son un montón, son como 20 tablas para niños, para niñas de diferentes edades, entre 0 y 17 años. Bueno, pero si dicen, no, yo quiero tenerlas en físico, las pueden imprimir. Dicen, no, yo no las quiero imprimir. Miren, hay un libro que venden en las librerías médicas que se llama IEPI, ahí vienen esas tablitas. No, no quiero comprar el libro porque son 18.000 pesos que me voy a gastar. Entonces, hay una aplicación que se llama calculadora antropométrica. Es bastante sencilla de usar. Ustedes lo que tienen que poner ahí es como la fecha de nacimiento, la fecha de la medición y cuánto les dio la medición. Entonces, a partir de eso, esta calculadora les bota un numerito. Y ustedes lo que tienen que hacer es tener en cuenta este cuadrito para interpretar esa información. Entonces, ya que lo interpretamos con los estándares mundiales, tenemos que interpretarlo con su carga genética. Es decir, según su genética, qué tanto ese niño puede crecer o qué tan bajito está, ¿sí? Entonces, para eso nos vamos a poner un poquito matemáticos. Y vamos a usar una fórmula. Esta fórmula, pues, está como validada. Hay algunas versiones, pero en general es lo mismo. Entonces, para esto necesito saber la talla de la madre y la talla del padre. Sumo esas dos tallas, las divido en dos y al valor que me dé. Si el paciente es niño, si es masculino, le sumo 6 centímetros y si es femenino, le resto 6 centímetros. Entonces, un ejemplo de la vida real, porque es mi ejemplo. Entonces, mi mamá mide 1,65, mi papá mide 1,73. Entonces, eso nos da 338 centímetros, lo dividimos en dos y nos da 1,69. Como yo soy hombre, le sumo 6 centímetros y queda 1,75. Adivinen cuánto mido. 1,75. Eso quiere decir que yo alcancé mi potencial genético. Ahora, esto es una camisa de fuerza, significa que todos los niños tienen que medir exactamente lo que da esta eh, fórmula. Pues no, realmente esto es como un rango que nos da idea de más o menos cuánto debería llegar a medir cuando el niño llega a los 18 años. Entonces, por ejemplo, supongamos que hay una niña, se va a llamar Anita. Entonces, Anita tiene 8 años y mide 1,20. Entonces, yo hice el cálculo y descubrí que cuando... Ah, ok. Ahí está la aplicación que recomienda José. Eh, bueno, hice el cálculo y entonces Anita tiene un potencial de crecimiento de 1,56 m. Entonces, lo que hago es ubicarlo a los 18 años y tener en cuenta ese punto. Entonces, como ella es niña, yo puedo decir que el valor o la estatura a la que ella puede llegar es
Esto que me dio, más o menos 5 centímetros. Si está dentro de ese rango, digamos que yo no me preocuparía. Y como ven, está sobre la curva de -1. Entonces resulta que Anita en este momento tiene 8 años y mide 1,20. Entonces nos da acá. Aquí lo que me interesa es que Anita, independientemente de que está en un riesgo de talla baja, se mantenga ahí, que haga como una línea a lo largo de su vida en la que no se salga de ese canal. Lo que realmente me preocuparía acá es que la curva de Anita haga una curva así. Eso sería muy preocupante. Ahora, el hecho de que esté por debajo de -1 y que tenga un riesgo de talla baja, independientemente de que sus papás sean bajitos, no quiere decir que tampoco me va a alarmar, solo que no me voy a alarmar tanto como si su potencial genético fuera, digamos, de 1,70. En ese caso, sí diría como, hey, algo muy grave puede estar pasando. Finalmente, lo podemos comparar consigo mismo. Entonces, para comparar a un niño consigo mismo, lo que hay como dos estrategias. La primera es verificar la curva, como les dije anteriormente, que su curva se mantenga como siguiendo como paralelos a las demás curvas, que no atraviese de un canal al otro. Y la otra manera es identificando o evaluando la velocidad de crecimiento. Entonces, ¿cómo se hace? Ya, un ejemplo. Entonces tenemos acá la tablita y vamos a fingir, bueno, o a fingir no, imaginar suena más bonito. Imaginar que hay un niño que también se llama Juanito y llega la mamá y tiene esta curvita. Entonces, Juanito ha sido medido como en estos tiempos, a los 3 años, a los 4 años, a los 4 años y medio y a los 5 años. Entonces, cuando yo verifico la curva, lo que me interesa es que Juanito se mantenga como con esta tendencia entre la línea verde y la línea amarilla. Me preocuparía cuando la línea de Juanito haga algo más o menos así. Va por acá y cruza una de las curvas. Esto me preocuparía, y me preocuparía aún más si la curva se aplana. Es decir, si se ve algo así, esto es como un ejemplo súper exagerado, pero es como para que entiendan que ese aplanamiento de la curva es algo muy grave. La otra opción que tengo es evaluar la velocidad de crecimiento. A partir de los 4 años y hasta los 10 años, un niño debe crecer más o menos entre 5 y 6 centímetros. Entonces lo que yo hago es revisar cuánto medía cuando tenía 6 años, tenía 5 años. Aquí esto da 102 centímetros, acá 107, es decir, que creció 5 centímetros por año y que su ritmo de crecimiento está adecuado. Bueno, ahora que ya acabamos con esta parte de medir la talla, tenemos que ver cómo se pesa. Entonces, una vez más, el procedimiento se divide como en dos grupos dependiendo de la edad. Si los niños son menores de 24 meses o si son mayores de 2 años. Y se ponen de pie. Los niños menores de 24 meses se pesan en un aparatico así que se llama como báscula con platillo, tiene diversos nombres, y el niño se mide, el peso se le mide acostado o sentado. A los mayores de 2 años y que se ponen de pie, pues este peso se mide también en bípedo, o sea, el niño de pie, y con una báscula pues normal. Para mis compañeros de Semunal que se van a ir a ese trabajo de campo, lo que se recomienda en esos trabajos de campo precisamente es usar una de esas básculas digital que ojalá tenga pila, revisen que tenga pila y que ojalá también esté calibrada. Si no está calibrada, pues vamos a tener como problemas con la confiabilidad de esa información. Entonces resulta que ustedes se fueron por allá a un pueblo en Morro Pelado, lejos, 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 y allá no tienen báscula con platillo, desafortunadamente. Entonces, en esos casos extremos, hay una manera para poder medir el peso de un niño, siempre y cuando pues tengan una báscula de estas, y es pesándolo con la madre, o pues con el cuidador que lo acompaña a la consulta. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Primero se pesa a la mamá o al acompañante con el niño, y luego se pesa a la mamá sola. Esos valores se restan, y el valor que nos quede es el peso estimado del niño. Digamos que esto es algo poco confiable y que se debe usar solo en esos casos muy extremos en los cuales no es posible pesar al niño solo. Entonces, ¿cómo se pesa? Las cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es la posición de la balanza o de la báscula. Así como el infantómetro y como el tallómetro, tiene que estar en un lugar que esté plano, que no esté inclinado. Esta báscula de platillo la pueden poner sobre una mesa firme. La otra, pues no tanto porque sería difícil subir al niño a una mesa. Entonces, sí, que esté en un lugar firme. Cuando vayan a realizar la medición, se tienen que asegurar de que la balanza esté en cero, sea digital o sea mecánica. Luego, pues realizan la medición y después de que hayan terminado esa medición,
tienen que asegurarse una vez más de que esta balanza esté en cero. Si no está en cero, significa que esa balanza, o pues que hicieron mal la medición, o que la balanza está descalibrada y los valores que obtengan no van a ser confiables. Entonces, ¿cómo peso? A los niños menores de 24 meses los voy a pesar sin nada de ropa, acostaditos o sentados, así como está este niño tan hermoso acá. Eh, a los niños mayores de 2 años, lo que dice la OMS es que todos se deberían pesar sin ropa. Sin embargo, pues varios otros autores consideran que puede ser, si el niño no quiere quitársela toda la ropa, no lo podemos obligar en primer lugar, y que además pues también hay que respetar su intimidad. Entonces, bueno, y ustedes de Semunal que van a ir por allá, no sé dónde van a realizar las mediciones, pero si es en un lugar abierto, pues tampoco es propicio desnudar al niño totalmente. Entonces lo que se recomienda es que se mida con la menor cantidad de ropa posible, es decir, en ropa interior y en calzones. Eh, una vez más, este procedimiento se debe realizar idealmente 2 veces. Aquí como que se complica un poco la trama. Si como esta medición que yo realizo tiene diferencia del mayor al doble del rango de error del margen de error de su instrumento de medición, tienen que realizar una tercera medición. Ahora, es muy difícil saber cuál es el margen de error de estas básculas, estas balanzas, pero lo que yo encontré es que en general la mayoría tienen un margen de error de 20 gramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si la variación es mayor a 40 gramos en las dos mediciones, se realiza una tercera medición y se promedian los resultados. Ahora, ¿cómo se interpreta? Al igual que la talla, se puede interpretar según estándares internacionales o consigo mismo. En este caso no la interpretamos con un nicho biológico porque puede ser que los padres o pues sean obesos o pues no se estén desnutridos y no nos dé información realmente confiable. Entonces, según los estándares que tenemos, hay dos indicadores, uno que es el peso para la talla y otro que es el peso para la edad. El que está legislado en Colombia, el que dice la resolución 2465 de 2016, que se debe usar para evaluación individual, es el peso para la talla. Sin embargo, pues según la escuela, la Universidad Nacional, lo que nos dicen algunos de nuestros profesores es que el peso para la edad puede ser usado para evaluar como esa ganancia de peso en niños menores de 2 años, sobre todo si el niño ha sido prematuro y pues teniendo en cuenta que los prematuros tienen como esta dificultad para ganar el peso de manera adecuada. Entonces, ¿cómo interpreta? En este caso vamos a hablar solamente del peso para la talla, que es el que es más útil y que en el trabajo de campo les va a servir como más. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos en el eje X la longitud, en el eje Y tenemos el peso. Aquí también tenemos una tablita, solo que esta tablita tiene como un poco más como más rangos, como pueden ver también tiene más curvas. Pero en esencia el manejo es exactamente el mismo. Entonces yo ubico la longitud de la niña, en este caso vamos a decir que es, no sé, Julianita, que pesa 14 kilos. Lo marco y lo ubico. Entonces según este cuadro, ¿cómo está Julianita? Es adecuado para la talla. Así es. Entonces, estas también son muchas hermanas. Entonces Julianita tiene una hermana que se llama Marianita. Marianita mide 90 centímetros y pesa 12 kilos. Entonces según eso, y según el cuadro, ¿qué tiene Marianita? ¿O en qué rango está? Un peso adecuado. Así es, era una trampa. Lo puse amarillo para que se confundieran. Y tienen otra hermana que mide 85 centímetros y pesa 8 kilos. Según eso, ¿qué nos daría? Desnutrición aguda severa. Así es. Entonces, resulta que este tema de la desnutrición también es bastante complejo. Entonces, requiere de una charla propia, pues por eso mismo se va a dar una charla propia. Entonces, están invitadísimos, estén súper pendientes de nuestras redes sociales, que esa charla se va a realizar en los próximos días. Y finalmente tenemos aquí a la otra hermanita que también mide 90 centímetros, pero ella pesa 16 kilos. ¿Qué nos da? Sobrepeso. Así es. Bueno, cabe aclarar que
De igual forma como la calculadora antropométrica sirve para interpretar la talla, también nos sirve para interpretar el peso. Entonces les recomiendo esa aplicación para que la tengan en su celular, que les va a ayudar bastante. Entonces, ahora que ya tengo toda esta información, ya pesé al niño, ya lo medí, ¿ahora qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer con todo eso? Lo primero que tengo que hacer es como correlacionar los hallazgos que tengo, porque no es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, una talla baja aislada a que tenga una talla baja con una desnutrición, ¿sí? Entonces, la idea acá es como hacer un examen físico, un interrogatorio adecuado que nos permita identificar todas las posibles situaciones que puedan estar contribuyendo a un posible síndrome. Si yo identifico ese posible síndrome, identifico ese problema, puedo empezar a tratar y dependiendo de la complejidad de ese problema que yo me encuentre, puedo decidir si, bueno, en el caso de los médicos generales, si es necesario que lo remita o lo puedo tratar, ¿sí? Por ejemplo, eh, hay un niño que no está creciendo y que también está como bajito de peso, pero resulta que también yo lo vi y está súper pálido y en el examen físico se encuentra taquicárdico. Además, la mamá me dice que ese niño quiere dormir todo el día y que no pone atención en el colegio. Entonces, ¿qué hago yo? Pues lo agrupo y digo, no, este niño probablemente tenga una anemia, ¿sí? Pues como problema puede ser la anemia. Trataría esa anemia, le diría los consejos a la madre que tiene que mejorar la alimentación, le formulo tal vez un hierro, hago pues, naturalmente los paraclínicos correspondientes y eso estaría como dentro de lo que yo como médico general puedo tratar. Pero si resulta que ese niño tiene como una talla baja y un peso bajo, además tiene como un historial de enfermedades genéticas y tiene como fases características, yo como médico diría probablemente ese niño tiene una enfermedad genética y lo remito porque se sale dentro de mis conocimientos para tratarlo, ¿sí? Bueno, aparte de eso, les hablé la otra medición antropométrica importante que es el perímetro cefálico. Como pueden ver, está como dividida el tema de eh, peso y talla con respecto al del perímetro cefálico. Y eso es porque la interpretación del perímetro cefálico eh, va aislada de esa interpretación del crecimiento pondoestatural. Entonces, ¿hasta cuándo se debe hacer esta medición? La legislación colombiana dice que se debe hacer hasta los 3 años. Algunos autores, algunos profesores dicen que hasta los 2 años. Pues sin embargo, lo que dice la resolución es que hasta los 3 años. Y también aclara que si hay un niño mayor de 3 años o hasta 5 que nunca le han hecho el perímetro cefálico y que llega por primera vez a mi consulta, sí lo puedo medir y sí lo puedo interpretar, solo la primera vez. Entonces, ¿qué necesito para eso? Una cinta métrica como esta, miren. Así, una de estas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es mantener quieta la cabeza del niño. Lo que nos recomiendan generalmente es que uno se ponga de lado y que pueda ver la cabeza así. Lo segundo va a ser ubicar los puntos más prominentes. ¿Cuáles son los puntos más prominentes del cráneo? La glabela, es decir, esta parte que está como entre la mitad de las cejas, y la prominencia occipital, o el occipucio, que es como la parte más posterior de la cabeza. Entonces uno va a pasar la cinta métrica como por los dos puntos, mirándolo de lado, y se va a ver algo más o menos así. Entonces ese valor, pues lo van a anotar, y digamos que aquí no hay ninguna indicación de repetir la medición. Ahora, si ustedes hacen esa medición y consideran que algo como que no cuadra, que probablemente la tomaron mal, pues la pueden repetir. Ahora, ¿cómo se interpreta? Pues también tenemos una de estas maravillosas tablas de la OMS. Esa es mucho más fácil de interpretar. Como pueden ver, aquí hay como 5 curvas, pero todo lo que caiga dentro de esas 5 curvas, vamos a decir que es normal. Todo lo que está por arriba de la curva roja superior, vamos a decir que es factor de riesgo para el neurodesarrollo, y todo lo que quede por debajo de esa curva roja, vamos a decir también que es factor de riesgo para el neurodesarrollo. Entonces, un ejemplo, que hay un niño que tiene un perímetro cefálico de 49 centímetros y tiene 2 años y 10 meses. Entonces, según esto, podemos decir que tiene un perímetro cefálico para la edad normal. Ahora sí, hay un niño que la cabeza le mide 52 centímetros, que tiene 2 años, nos da por acá, eso quiere decir que tiene factor de riesgo para el neurodesarrollo. Y si hay otro niño también de 2 años, pero que la cabeza le mide 43 centímetros, por ejemplo, vamos a decir que también tiene un factor de riesgo para el neurodesarrollo. Pero bueno, entonces, ¿qué es ese factor de riesgo para el neurodesarrollo? Pues eso lo vamos a ver en la siguiente parte, que es el desarrollo. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento.
¿Alguna queja, algún reclamo o continúo? Bueno, pues continuamos. Entonces, una pregunta, ¿qué excepciones puede haber para las que no alcancé a leer? Ok, pues digamos que las excepciones son específicas de cada vacuna. Eso depende del tipo de vacuna. Es que hay algunas vacunas que son como vivas atenuadas, otras que son como fragmentos celulares, y dependiendo de eso y dependiendo de la condición que presente el niño, eh, pues está contraindicado. Hay algunas contraindicaciones que son como inmunodeficiencias. eh, bueno, es que es como otro tema, pero lo que sí te puedo decir es que esas como enfermedades leves que la gente suele creer que son contraindicaciones, realmente no son contraindicaciones, como por ejemplo enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda, no constituyen como realmente una excepción para esas vacunaciones. Hay una inmunodeficiencia que es como inmunodeficiencia, efectivamente sí, hubo una charla de eso el semestre pasado, es verdad. Sí, sí, yo me estaba desviando del tema, perdón. Entonces, continúo. Eh, pues sí, después de haber tenido como esos conceptos básicos acerca del desarrollo, pues lo que nos eh, llama a estar aquí ahora es el desarrollo. Entonces, digamos que la gente suele pensar que el crecimiento y el desarrollo como que es lo mismo, porque pues como ese pensamiento popular, como el consulta de crecimiento y desarrollo, entonces es como es lo mismo. Realmente son diferentes, pero están muy relacionados desde el punto de vista de que si yo tengo un crecimiento adecuado, voy a tener probablemente un desarrollo adecuado. Bueno, mejor dicho, necesito un adecuado crecimiento para tener un adecuado desarrollo. Pero entonces, ¿qué es ese desarrollo? Una definición podría ser la ganancia paulatina de actividades y funciones como en diferentes campos, campo cognitivo, motor, lingüístico, emocional, sentimental, comportamental y social. Y eso refleja la maduración de la morfofisiología del individuo. Esa maduración que se da a nivel de sistemas, a nivel de órganos y a nivel celular. Y esto es sobre todo cierto a nivel del sistema nervioso central. De tal manera que cuando uno evalúa este desarrollo, está también evaluando la indemnidad de ese proceso de desarrollo neurológico normal. Asimismo, como que les comentaba, un adecuado crecimiento me va a permitir tener un adecuado desarrollo. Entonces, ¿cómo lo evalúo? ¿O qué necesito saber para evaluarlo? Hay como unos dominios que resumen esas funciones y actividades que les comentaba ahorita. Entonces está el dominio motor grueso, el dominio motor fino adaptativo, la audición y el lenguaje y el dominio personal social. Estos 4 dominios nos dan una idea del proceso de integración del progreso neurológico y el progreso de los sistemas sensoriales. Entonces, ¿de qué nos habla el dominio motor grueso? Entonces, hace referencia a la capacidad que tiene la persona, o en este caso el menor, el niño, de controlar su cuerpo en el espacio, ¿sí? Controlar el tono para, ¿cómo es la cosa? Tener un control del tono de su cuerpo, lo que le permite hacer cambios en el equilibrio, la postura y el movimiento. Ese movimiento se expresa como un movimiento en el espacio, como puede ser caminar, correr, trotar, sentarse, pararse, gatear. También tenemos el dominio motor fino, que nos habla de la capacidad de controlar grupos musculares específicos para realizar movimientos voluntarios y que requieren unas habilidades de destreza. Y asimismo también evalúa la integración de diferentes sistemas sensoriales, por ejemplo, coordinación mano-ojo, puede ser un buen ejemplo. También tenemos el dominio de la audición y el lenguaje, que evalúa la aparición y mantención de las diferentes formas del lenguaje, como puede ser el lenguaje gestual, que es como la primera forma de lenguaje que uno tiene en la vida,
eh, como con sí, como con gestos de alegría o de tristeza yo puedo expresar cómo me siento. Luego el lenguaje verbal, cómo yo puedo expresarme literalmente con las cosas que estoy diciendo, y posteriormente el lenguaje escrito, cómo yo puedo expresarme escribiendo mis ideas y entender lo que está escrito. Además, también nos da idea de la integridad de los sistemas sensoriales. Es decir, si hay un niño al que yo le hablo y me respondo, yo le hablo y el niño me responde, puedo pensar que tal vez su sistema auditivo está bien. Si hay un niño que es capaz de leer y escribir, puedo pensar que su sistema de visión está bien. Y finalmente tenemos el dominio personal social, que nos habla de la capacidad de respuesta que tiene un individuo ante situaciones adversas. Entonces, además, evalúa cómo son las interacciones interpersonales, esa relación de dependencia o independencia que puede tener un niño a lo largo de la vida. También explora el campo de las emociones propias, cómo entiende sus emociones y sentimientos y cómo es capaz de entender las emociones y sentimientos del otro, y el comportamiento dependiendo de la situación social. Entonces, ¿cómo se evalúa? En Colombia hay un instrumento de evaluación que se denomina Escala Abreviada del Desarrollo 3, porque es la tercera que ha habido acá en Colombia, y es un instrumento realmente bien realizado que se basa en la experiencia de profesionales colombianos a nivel nacional y a nivel internacional. Desafortunadamente, hoy no les voy a hablar de la Escala Abreviada del Desarrollo como completa, porque requiere como una serie de conocimientos teóricos y de pericia, de práctica, que realmente sería muy difícil de resumir en una charla en la cual también va a incluir el crecimiento. Entonces, ¿cómo les voy a presentar esta forma de evaluarla? A partir de los hitos del neurodesarrollo que debería tener un niño. ¿Qué son los hitos del neurodesarrollo? Son esas habilidades y funciones que debe tener un niño respecto a su edad. Por ejemplo, yo creo que es como algo que todos hemos oído hablar, y es cuando las mamás hablan de la edad en la que sus niños aprenden a caminar. Entonces, como, no, Juanito aprendió a gatear a los 6 meses, aprendió a caminar a los 9 meses, no sé. Esos son como los hitos que vamos a tener en cuenta para decir si el desarrollo de un niño está anormal o tiene la posibilidad de verse afectado. Entonces, siguiendo esa idea de que hay unos puntos a los que debería llegar, podemos definir diferentes alteraciones. Uno es el retraso. ¿Qué es el retraso? Generalmente denominado retraso global, es cuando el niño no está ganando las habilidades que debería ganar en los diferentes dominios. Disociación es cuando sí ganan las habilidades en unos dominios, pero en otros no. La desviación es cuando gana las habilidades de una manera en la que no debería ganarlas. Por ejemplo, el niño que en lugar de gatear se arrastra como en sentadito, o que camina de lado, cosas así, cosas que uno diría que no son normales. Y finalmente está la regresión, que es cuando un niño como que ha logrado esos hitos y luego pierde la capacidad de realizar dichas funciones. Entonces, ahora les voy a hablar rápidamente de cuáles son como esos hitos principales que uno tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar un niño para decir si tiene un desarrollo normal o no. Entonces, en los niños recién nacidos de 0 a 30 días, en el dominio motor grueso se evalúan básicamente 3 reflejos. Entonces, mira, aquí traje un muñequito como para medio explicar cuáles son esos reflejos. El reflejo de búsqueda es un reflejo en el cual uno como que estimula el cachete del niño y él gira, intenta poner como ese estímulo en su boca. El reflejo de succión es cuando ya tiene lo que sea en su boca, generalmente eso es como para el pezón o el dedo, empieza a chupar y chupa fuerte. Y el reflejo del moro es un reflejo que se integra en parte, pero que realmente todos tenemos, ¿no? Entonces, que es como esa posibilidad de tener un sobresalto. Entonces, lo que uno hace es como agarrar al niño y dejarlo caer suavemente. Entonces, el niño va a hacer como una cara de asustado y abre las manos, después como que la cierra y finalmente llora. Si el niño no hace eso, podemos decir que el niño está probablemente pasando por un retraso en el desarrollo. A nivel motor fino, ¿qué vamos a evaluar? El reflejo de presión palmar, que es como el niño tiene la mano así, uno le pone el dedito y el niño aprieta, y aprieta fuerte. Y que es capaz de seguir movimientos horizontales con sus ojos. En la audición y el lenguaje, en esta edad debería sobresaltarse con un ruido o llorar para expresar sus necesidades, si tiene hambre, si tiene sueño, si quiere que lo carguen.
A nivel personal social, por ejemplo, si está llorando, cuando uno lo carga, debería calmarse y debería también responder a las caricias. Del mes 1 al mes 3, a nivel motor grueso, el niño debería ser capaz de tener sostén cefálico. ¿Qué es sostén cefálico? Antes de esa edad, el niño uno lo carga y deja caer la cabecita. Desde esa edad, el niño uno lo carga y es capaz de mantener la cabecita y además de girarla. En el dominio motor fino, el niño empieza a abrir sus manos, a mirarlas, a mover sus dedos y es capaz de coger un objeto y llevárselo a la boca. En la audición y el lenguaje empieza a producir sonidos guturales como ga, 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 y busca el sonido con la mirada, es decir, algo que él no está viendo y escucha, voltea a ver qué es eso que está sonando. A nivel personal social, aquí aparece algo que a mí se me hace muy bonito, que es la sonrisa social, que es cuando el niño ve a una persona, la persona le sonríe y el niño responde con una sonrisa. Además, el niño responde a una conversación, es decir, que uno le habla y él intenta ser como recíproco en esa conversación. Del mes 3 al mes 6, en el motor grueso, el niño debería ser capaz de mantenerse sentado con apoyo o con almohaditas a los lados o a veces con el brazo, y cuando uno lo deja acostado, el niño es capaz de voltearse de boca arriba a boca abajo. En el motor fino, el niño empieza a agarrar objetos de manera voluntaria, es decir, ve algo y lo coge y es capaz de pasarlo de una mano a la otra. A nivel de la audición y el lenguaje, empieza a poner atención a conversaciones ajenas y es capaz de producir 4 o más sonidos, como g, t, m. Suena un poco chistoso cuando yo lo digo, pero algo así. A nivel personal, social, el niño empieza a reírse a carcajadas cuando uno le hace caricias, cuando uno juega con él, y cuando uno juega con él, él busca seguir jugando. Entre el mes 6 y el mes 9, en el dominio motor grueso, el niño ya es capaz de primero sentarse sin apoyo, es decir, uno lo deja ahí y él se queda, y luego de uno lo pone acostado, el niño es capaz de sentarse solito y mantenerse sentado. Y empieza a realizar el arrastre, que es como arrastrarse boca abajo, básicamente. A nivel motor fino, empieza a dejar caer los objetos, que es algo como un poco molesto a esa edad. Cuando uno juega con ellos, uno le pasa, digamos, el sonajero, él lo coge y lo tira. Uno se lo vuelve a pasar y lo vuelve a tirar. Para uno es molesto, pero para ellos es el mejor juego de la vida. Y es importante que lo hagan porque eso nos habla de que su progreso en el desarrollo está adecuado. Además, también empieza a hacer algo que se llama pinza. ¿Qué es la pinza? Esto, como oposición del índice y del pulgar. Esto es muy importante porque a partir de esto, como que va a desarrollar la habilidad de poder coger un esfero y escribir. Si un niño no hace pinza, estamos en graves problemas. En cuanto a la audición y el lenguaje, a esta edad es capaz de producir al menos 3 sílabas, ga, ma, pa, suelen ser como las más comunes. También reacciona al llamado por su nombre. Entonces uno le dice Juanito y Juanito voltea. En lo personal social, a los 9 meses, ya llegando a los 9 meses, empieza a reaccionar ante un extraño. Y ahí es cuando se complica el examen a los niños, porque antes de esto, el niño no sabe quién es el que lo está tocando, quién lo está cargando, pero a partir de esta edad empieza a decir, este señor que es médico, no lo conozco, y cuando uno lo agarra, empieza a llorar. Entonces se complica el examen pediátrico. Del mes 9 al mes 12, en el motor grueso, el niño empieza a gatear. Aquí les quiero dejar como que recuerden que gatear es muy importante. Cuando un niño no gatea, pues tiene mayor posibilidad de tener alteraciones en el desarrollo motor grueso. Gatear es muy importante sobre todo para tener una marcha adecuada, porque cuando uno gatea empieza a hacer ese movimiento de mano derecha con pie izquierdo, luego pie derecho con mano izquierda, y eso es lo mismo que se replica cuando uno camina. Uno hace un patrón de marcha cruzada. Luego empieza a hacer el bípedo con apoyo, es decir, se agarra y el niño se para. Y luego es capaz de mantenerse parado sin apoyo. En cuanto al dominio motor fino, el niño es capaz de sacar como los juguetes de un tarro, un objeto de un contenedor, y aquí es cuando empieza a entender que los objetos no desaparecen cuando deja de verlos, y empieza a buscarlos. En la audición y lenguaje, en este punto el niño es capaz de entender el no, y de entender instrucciones sencillas como dame eso, ten esto, trae aquello, por ejemplo. A nivel personal social, empieza a participar en juegos como de manera activa. O sea, esos son los juegos que realiza, por ejemplo, con sus cuidadores. Entonces uno le pregunta a la mamá que si juega con él y cómo juega. Entonces, por ejemplo, juegan a mandarse besitos.
él debería como responder ese juego también intentando mandar besitos. Y en este punto debería mostrar interés en alimentarse, como sabe que es la hora de la comida, intenta comer. De entre el año y el año y medio, en el desarrollo motor grueso, empieza a dar pasos solos, luego empieza a caminar con el desplazamiento cruzado que les mencionaba, entonces camina con pie derecho y mueve el brazo izquierdo, camina con pie izquierdo, mueve el brazo derecho. A nivel motor fino, en este punto él es capaz de pasar las hojas de un libro, y en este punto empieza a coger la cuchara y se la lleva a la boca. Tal vez no sea capaz de comer, a veces cogen la cuchara como al revés, pero tiene la intención, que eso es como lo que nos interesa en este punto. Con respecto a la audición y el lenguaje, ya es capaz de decir al menos una palabra con intención comunicativa. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, le dice agua al agua. O también es capaz de seguir instrucciones de 2 pasos, que son esos como ve a tal lugar y tráeme tal cosa. O alista tal cosa que vamos a salir, por ejemplo. En cuanto a lo personal social, en este punto el niño empieza a ayudar a desvestirse, entonces uno le pregunta a la mamá como cuando usted le está quitando la ropita, las camisas, él se queda quieto o como una gelatina o como que mueve los bracitos para ayudarse a desvestir. Y en este punto es capaz de señalar al menos 5 partes de su cuerpo. Entonces uno le pregunta generalmente la nariz, la boca, los ojos, las orejas, la cabeza. Del mes 18 al mes 24, es decir, del año y medio a los 2 años, en el desarrollo, en el dominio motor grueso, empieza a correr, tal vez no va a correr así como Usain Bolt, pero hace un buen intento realmente, un buen intento. Y es capaz de lanzar y patear la pelota. A nivel motor fino, uno le da una hoja de papel, un crayón o un marcador y el niño empieza a rayar de manera espontánea. Con respecto a la audición y lenguaje, en este punto debería utilizar al menos 20 palabras. Entonces, para esto uno le preguntaría a la mamá como qué palabras dice el niño, qué palabras, bueno, no entiende, sino qué palabras dice. Y empieza a hacer frases de 2 palabras. Mamá, agua, papá, calle, para tratar de comunicarse. A nivel personal social, en este punto, él es capaz de identificar las emociones básicas en una imagen. Yo no encuentro la imagen realmente que se utiliza, pero es una imagen parecida a esta. Entonces el niño debe ser capaz de decir que está feliz, que está bravo, que está triste o que está como sorprendido. Entre los 2 y los 3 años, el desarrollo motor grueso debería ser capaz de empinarse en los 2 pies, así como de saltar en los 2 pies. Y en cuanto a lo motor fino, debe ser capaz de rasgar papel en pinza, que es como coger un pedazo de papel así y romperlo así, o sea, como en pinza, en pinza. Debe ser capaz de hacer eso. En cuanto a la audición y el lenguaje, en este punto uno le pregunta su nombre completo y él lo dice y ya dice frases con 3 palabras. Mamá, quiero agua, por ejemplo. O papá, dame, no sé, pan, por ejemplo. En cuanto a lo personal social, es capaz de identificar qué es lo propio y qué es lo no propio. Y empieza a expresar emociones básicas, estoy feliz, estoy triste, estoy bravo. Entre los 3 y los 4 años, a nivel motor grueso, es capaz de caminar en puntas y de pararse en un solo pie. A nivel motor fino, hace con el papel como bolitas, que es como una actividad muy importante y como que se realiza bastante en los jardines infantiles, y es capaz de hacer una figura humana rudimentaria. Esos dibujos por algún motivo siempre parecen como neveras, pero el hecho de que él como que dibuje un tronco, unos brazos y una cara, hace como, y nos ayuda a darnos cuenta de que tiene un desarrollo normal. En cuanto a la audición y el lenguaje, es capaz de describir al menos 5 objetos por su uso. ¿Qué es eso? Uno le pregunta para qué sirve el lápiz para escribir, para qué sirve la cuchara para comer, para qué sirve el cepillo de dientes para lavarse los dientes. Y es capaz de hacer comparativos, entonces compara y contrapone pues cosas como calor y frío, rápido y lento, por ejemplo. A nivel personal, social, empieza a rechazar la ayuda del cuidador con actividades que él considera que puede hacerlas, independientemente de si las pueda realizar o no. Y empieza a jugar con otros niños. Y entre los 4 y los 5 años, en el dominio motor grueso, en este punto es capaz de saltar en un solo pie
y de rebotar y agarrar la pelota como de básquetbol, como que uno la tira y la coge otra vez. A nivel motor fino, imita el dibujo de una escalera y ya dibuja una figura humana que debería tener como más sentido. Entonces, que tiene el tronco, el cuello, la cabeza, las piernas, los brazos y la cara. Ay, me pasé. En cuanto a la audición y el lenguaje, es capaz de reconocer 5 o más colores, y en cuanto a lo personal social, ya puede vestirse y desvestirse solo con ciertas prendas. Aún no es como capaz de amarrarse los zapatos, por ejemplo, o de abotonarse, pero sí es capaz de ponerse un pantalón. Y en esta edad uno le pregunta cuántos años tiene y él es capaz de responder. Bueno, y después de eso, ¿qué vamos a hacer? Pues como esta no es la escala abreviada del desarrollo, digamos que no nos sirve como un instrumento de tamización como si lo haría usando esa herramienta. Entonces, ¿qué se hace? Pues primero que todo, relacionar los hallazgos, así como les dije anteriormente, identificar si tal vez se trata de alguna enfermedad sistémica que pueda ser la que nos está causando esto, eh, o si puede ser alguna enfermedad de la cual yo como médico general no pueda tratar y debería ser remitida. Digamos que en el caso de ustedes, compañeros de semunal, que van a ir a algún lugar de esos, se van a encontrar con situaciones en las cuales tal vez no les es posible como que realizar un tratamiento definitivo o una intervención adecuada, porque a la larga el retraso del neurodesarrollo lo van a manejar son ya los pediatras, los neuropediatras y los médicos fisiatras. Sin embargo, se encuentra que tienen como algún retraso leve, pueden recomendarle como estrategias de estimulación a los padres. Entonces, por ejemplo, si el niño no es capaz de hacer la bolita, entonces estimularlo para que haga la bolita. Si el niño no es capaz de hacer romper el papel, estimularlo para que haga esa ruptura del papel. Si el niño no gatea, uno lo tiene que intentar poner en la posición de gateo para promover que gatee y que tenga un desarrollo normal. Y como ya les dije, si esa alteración no puede ser tratada por mí como médico general, lo que tengo que hacer es remitirlo. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Con respecto al crecimiento, no se les puede olvidar la técnica de la antropometría. Yo sé que al comienzo parece como muchas cosas por ver, pero realmente con el paso del tiempo uno lo va haciendo de manera casi que automática. No se les olvide la forma de interpretación, que realmente es bastante sencilla, y más si uno se vale de estrategias como son la aplicación de la calculadora antropométrica o de la página que nos recomendó José en el chat. Finalmente, recuerden que el crecimiento siempre va a ser el factor más importante para la salud. Si un niño no tiene un crecimiento adecuado, eh, todo lo demás que conlleva su salud se va a ver seriamente afectado. En cuanto al desarrollo, recuerden que eso es una ganancia de funciones que le va a permitir ser en algún punto un adulto funcional. Entonces, si nos aseguramos de que el niño tenga un desarrollo adecuado, vamos a estar asegurando el futuro del niño. Y recuerden también que cuando uno esté evaluando el desarrollo, usa dos técnicas principalmente, que son una observación directa y una pregunta dirigida. Entonces, hay actividades que realiza el niño que yo no puedo evaluar. Por ejemplo, las cosas que él hace en la casa. Hay unas preguntas que son como, ¿el niño responde a los ruidos de la casa? Entonces, eso tengo que dejarlo al criterio del padre porque yo no puedo evaluarlo. Pero hay otras cosas que yo puedo evaluar, como por ejemplo si el niño corre o si el niño salta. No sé si tengan alguna pregunta, queja, reclamo o sugerencia. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿quién habla? Tiene fiebre. Ah, hoy sí. Vale, yo no entiendo bien esta parte de evaluar el desarrollo. ¿Lo hace frecuentemente el médico general? Bueno, sí. Esta escala se debe realizar, bueno, hay una legislación en Colombia, que no recuerdo el número, pero entonces ella nos dice cada cuánto debemos realizar esto. Eh, Eso se realiza como en las consultas. Entonces hay unas consultas que, es que, ¿cómo lo digo? Estas consultas están como programadas, es decir, todos los niños deben tener como mínimo ese número de consultas. Eh,
Unas consultas van a ser realizadas por médicos generales, otras consultas van a ser realizadas por profesionales de enfermería. Esas consultas son específicamente para evaluación del crecimiento y el desarrollo. Entonces, en esas consultas, aparte de ser como una consulta general, se evalúa el crecimiento, como les dije, y hacen la medición con la escala abreviada del desarrollo, que pues, es como una manera estandarizada de medirlo. Entonces, las personas que realizan esa consulta son, han tenido como entrenamiento en el manejo de este instrumento y lo realizan. Entonces, el médico general tiene que hacer eso, sí, pero solo cuando pues está trabajando con niños en esas consultas de crecimiento y desarrollo. Es decir, que en una consulta de medicina general normal, en la que dura 15 o 20 minutos, pues tal vez no vas a tener que hacerlo. Deberías tener como en mente eh, los principales hitos a los que debería tener ese niño en esa edad y los preguntas rápidamente. No da el tiempo de hacer la evaluación completa. No sé si esa era la pregunta. Sí, más o menos es eso. Ok, Gracias. Hola, ¿puedo interrumpir? Nelson, sí, perdón. dale. Pues una cosa, aparte de, pues para complementar, es que toda la escalabilidad del desarrollo, pues hay una guía súper específica de cómo se mide cada uno de los hitos del neurodesarrollo. Y en teoría, todo consultorio que esté pues habilitado para hacer consulta de crecimiento y desarrollo tiene que tener los elementos para poder medir cada uno. O sea, no es solo como lo de la sonrisa social y eso que uno lo puede ver a simple vista, sino digamos en los niños más grandes ya son cosas muy específicas, digamos que pueda apilar cubos y ese tipo de cosas, pues el consultorio tiene que tener los cubos y esas cosas para que se pueda realizar de manera adecuada y además los criterios para decir que el niño cumple el hito en neurodesarrollo son tremendamente específicos. Entonces, estoy de acuerdo en que una evaluación completa del desarrollo a nivel neurológico en una consulta de medicina general normal es un poco complicada y estoy de acuerdo en que todos tenemos que tener en cuenta y tener en la cabeza más o menos en qué hito del neurodesarrollo debe ir ese niño a tal edad, más o menos como en un esquema muy grande, especialmente en el tema motor. Y si no está en esos sitios de neurodesarrollo, pues pensar en enviarlo hacia un especialista en pediatría o en casos pues específicos a un neuropediatra. Creo que es eso. Gracias, José. Sí, totalmente. Hay otra pregunta, bueno, varias preguntas que hace Laura Andrea Orjuela. Entonces, en caso de encontrar talla o peso bajos únicamente en la evaluación, ¿qué recomendaciones debería darse al cuidador? Eso depende, o sea, depende de qué es específicamente lo que estás encontrando. Si encuentras como una talla baja, definitivamente un diagnóstico de talla baja, el paso a seguir sería remitirlo a un pediatra, una persona que se encargue del enfoque, porque eso puede tener muchas causas. Cuando te refieres al peso bajo, digamos si es como riesgo de desnutrición, si tiene una desnutrición aguda, moderada o severa, dependiendo de la severidad, deberías tratarla o tratar de remitirla. ¿Qué recomendaciones debería darle al cuidador? Pues lo ideal es que el niño tenga, con respecto al crecimiento y a la talla, como una nutrición adecuada, ¿sí? Entonces, lo que te voy a recomendarle es que debe comer un alimento, pues como las 5 comidas y que las comidas fuertes que tengan esa división del 50% de carbohidratos, 30% de grasas y 20% de proteínas, pero digamos que en muchas ocasiones eso los padres simplemente no pueden porque no tienen como la posibilidad económica de hacerlo. Entonces, a veces eso transgrede más allá de una recomendación y se convierte en un problema social. ¿Qué valor tiene el IMC para estudiar el crecimiento? Ese se usa sobre todo para evaluar niños mayores de 5 años y según la resolución 2465 de 2016, dice que tiene validez sobre todo a nivel de estudios poblacionales. ¿Qué indicaciones dar al cuidador si un niño empieza a caminar antes de gatear? Bueno, eso pasa como frecuentemente por el uso de como los caminadores.
y de los corrales. Entonces lo que uno debe recomendar es que no usen los gateadores y que no usen los corrales y que promover en el niño la posición del cuadrúpedo, que es como la posición en cuatro, y ayuda como promoverlo a que se mueva en esa posición. Entonces uno lo pone así y adelante le pone como un juguetico para que el niño camine hacia allá. Bueno, no camine, sino gatee hacia allá. Hasta donde es normal un retraso en el crecimiento en prematuros. Eh, en la talla, es que hay un concepto que es como la edad corregida. Entonces, dependiendo de qué tan prematuro es el niño, uno debe como... Ay, es que ¿cómo lo explico? Se supone que los niños deberían nacer a las 40 semanas. Entonces, dependiendo de qué tan prematuro es el niño, uno calcula cuánto le faltó para completar esas 40 semanas y respecto a eso, uno como que lo encuadra en ciertos grupos. Entonces, por ejemplo, un niño que ya ha nacido de 7 meses, por ejemplo, no en semanas sino en meses, como para hacerlo un poco más sencillo, que haya nacido de 7 meses, para cuando tenga 4 meses va a tener el desarrollo de un niño de 2 meses, ¿sí? Porque no completó sus 9, entonces de 7 a 9 son 2, y luego los 2 más que hubiera tenido de vida extrauterina. Entonces, ese cálculo de la edad corregida se debe realizar hasta los 2 años para, sí, para la valoración de la talla. Cualquier alteración del neurodesarrollo debe remitirse. Bueno, lo que pasa es que cuando tú haces la escala breve del desarrollo, tú no vas a diagnosticar nada, tú lo que vas a encontrar son como, una herramienta de tamización. Entonces, no vas a decir, este niño tiene un retraso, sino tiene como una sospecha de retraso y a partir de eso, sí debería remitirlo como a una persona que pueda extender los estudios para identificar cuál es la alteración de ese niño. Nelson, Sí, ¿podría complementar algunas cositas? por favor. Bueno, dependiendo, digamos, en nuestro contexto digamos, de población urbana o rural, debemos pues tratar de identificar que la talla baja o el peso bajo sea por desnutrición o por anemización del paciente, una anemia crónica, por, no sé, falta de esos estímulos alimenticios que tal vez el niño no pueda tener en las zonas rurales. Entonces, dependiendo de dónde usted esté trabajando, dependiendo de dónde ustedes estén elaborando o haciendo su salida de campo, deben tener eso en cuenta. Recomendaciones ya en general, tenemos una IEPI comunitario donde nos dicen las recomendaciones generales para qué, para evitar la enfermedad diarreica aguda, para, pues si ya el niño tiene una enfermedad diarreica aguda, para evitar pues la prolongación de esa enfermedad diarreica, dentro de otras cosas. Entonces, pues las recomendaciones básicas para un cuidador están ahí, están en el IEPI comunitario. No solo nos mencionan cómo prevenir la enfermedad, sino también cómo prevenir accidentes en el hogar, cómo prevenir, digamos, pues también, además de ser un IEPI comunitario, pues previniendo la enfermedad es una guía también de puericultura. Muy chévere, muy básica, son tipsitos que le sirven a todo el mundo y pues más en zona rural, más en zona apartada de los centros poblados. La talla baja nosotros pues, la podemos pues, identificar con diferentes etiologías. No solo va a ser la talla baja patológica, que es alrededor del 5%, sino que también tenemos talla baja idiopática, talla baja normal, familiar, o sea, digamos un niño prematuro puede tener talla baja, pero ser una talla baja concordante, o sea, nosotros tenemos un profesor que dice que el niño se ve simétrico, o sea, no alcanzó su potencial genético por otro tipo de razones que no son nutricionales, no son fisiológicas, pues no son de anemias ni nada, entonces pues también debemos tener en cuenta eso. Eh, si quieres, yo les puedo compartir un artículo de New England que salió muy chévere. Y pues hay algunos artículos sobre el enfoque de la talla baja. Igual nosotros vamos a tener una charla el siguiente módulo de eso también. Pero súper top, digamos, cómo tratar de ver si tiene anemia o no, ver si está desnutrido o no, cómo está comiendo. Frente a lo del crecimiento, lo del neurodesarrollo, como dijo Nelson, es una herramienta de tamización, pero nosotros también debemos darnos cuenta de qué está pasando con el niño en la familia. O sea, nosotros
no creo que sea justo con un neuropediatra utilizar un tiempo de consulta a un niño que no le están estimulando lo suficiente. Muchas familias, y ya pues ya es lo que yo he visto pues, en lo que he hecho de práctica, llegan con un niño que está en zona amarilla o tal vez llegando a la zona roja, pero es porque no lo estimulan. Tal vez la mamá está trabajando todo el tiempo, el papá no está, y el niño no es estimulado, solo ve televisión, solo ve el celular. Entonces la gracia es que también juegue. No se trata de que uno le diga a la mamá, compre juguetes caros, sino, por ejemplo, divertirse con el niño, coger una cubetica de huevos, pintarla y comenzar a jugar con ellos, como hacer torrecitas, hacer collarcitos de eso. Es un juego un poco humilde, pero lo va a estimular lo suficiente como para que comience a adquirir esas habilidades. El neurodesarrollo es hermoso porque cada uno de esos procesos, cada uno de esos reflejos primitivos va a desarrollar una función en específica. Y el proceso, digamos lo que dijo Nelson, del cuadrúpedo al bípedo a la marcha, es un proceso fascinante. La dinámica de cómo el cuadrúpedo fortalece no solo los miembros superiores, sino también los inferiores, y en el momento en que el niño se va a agarrar para pararse, sigue fortaleciendo toda esa estructura axial, pues es interesantísimo. Entonces, pues son como cosas que ustedes deben tener en cuenta, digamos, tratar de entenderlas, y no decirle a la mamá como no se puede, sino como trate de desarrollar también esta habilidad, ¿sí? Ya sabemos que hay, sí, que eso le genera mucho orgullo a las mamás y pues debemos entenderlas, pero también tenemos que explicarles que eso le va a ayudar a fortalecer más cosas que solo las piernitas o solo los bracitos. Adicionalmente con el IMC también es una medida pues más que todo de descripción metabólica, entonces ver que también estamos en metabolismo, pues es una medida que en niños se ha usado mucho, pero pues ahorita, pues desde hace un poco tiempo, pues se ha ido subvalorando, porque pues no demuestra bien cómo está el niño, ¿cierto? Tenemos muchos mejores indicadores que el IMC, pero pues sigue siendo una parte útil en la evaluación del crecimiento del niño, pero pues hay mejores medidas. Y ya, eso sería como todo para complementar. Entonces, pues muchas gracias a todos. Si tienen alguna duda, queja, pregunta, me pueden escribir a mi correo, que ahí está. Si quieren seguir pendientes de lo que vamos a publicar en PIC, pueden seguirnos en nuestro Instagram, @SomosPIC, en nuestro Facebook, /SomosPIC, en YouTube, aquí no lo puse, pero aparecemos como Grupo de Interés en Pediatría. Y creo que eso es todo. Muchas gracias a todos por venir, espero que hayan ido a votar, espero que lo hayan disfrutado. ¿Cuándo es la siguiente charla? Aún no lo tenemos definido, pero les vamos a estar avisando por nuestras redes sociales. Espero que les vaya muy bien y que descansen. Muchas gracias.